Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista, un nuevo punto de vista, dándole gracias a Dios Todopoderoso que nos da la vida y la salud. Ahí está, en su pantalla, pues en el canal Prensa Pedro Duarte, el link para suscribirse y darle me gusta. Saludos a todos ustedes donde quiera que se encuentren a través del fabuloso, maravilloso mundo de las redes sociales. Hoy me encuentro de verdad complacido nuevamente estar en la clínica pues El Rosario, un hospital importantísimo de acá de la ciudad de Cabima. Este programa sale desde el municipio de Cabima. Quiero saludar a la doctora María Elena Bermúdez, amiga, una mujer sumamente agradable y de verdad de un corazón tremendo para efecto de lo que significa pues la ayuda en un momento determinado. Tengo mucho que agradecerle a todo el personal médico, a todo el personal de enfermeras y enfermeros, a todo el personal que elabora pues desde el punto de vista de lo que es la parte ya obrero, la parte técnica en esta prestigiosísima clínica. Pero hoy voy a estar hablando de un tema sumamente importantísimo dentro del mundo de la medicina y que es poco conocido. Incluso podríamos decir que prácticamente es como, o vamos a comenzar ahorita incluso la primera pregunta diciendo por qué se le dice el gran desconocido dentro de la medicina, ¿no? Y es nada más y nada menos que de la anestesiología. Para eso tengo un invitado de lujo en el día de hoy, una persona extraordinaria, incluso como persona, como ser humano, hombre muy sencillo, muy humilde, pero con una capacidad tremenda. Aparte de ser médico, cirujano, lógico, pues médico anestesiólogo. Estoy hablando del doctor Gustavo Antonio Grimán Ramírez, quien es anestesiólogo cardiovascular, doctor en ciencias médicas, cuidados paliativos del paciente oncológico, también es una de sus especialidades, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, colaborador docente del posgrado de anestesiología del Hospital Central de Maracaibo y del Hospital General del Cabima y jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital El Rosario. Con él vamos a estar hablando una temática interesante sobre el tema de la anestesiología. De verdad que poco se conoce pues de este tema. Muchos conocen al anestesiólogo al momento ya de estar dentro de un quirófano incluso, o previo ya, si es posible, pues entrar a un quirófano. Y bueno, le doy la bienvenida a Punto de Vista a este gran amigo. Y yo voy a comenzar con eso que dije hace rato, que parece medio sarcástico, pero que de verdad va en el fondo de la pregunta, o lleva intrínseco por una pregunta: ¿por qué el anestesiólogo es como el gran desconocido? Bienvenido, doctor, a Punto de Vista. Muchísimas gracias, Pedro, por tu invitación a tu canal de YouTube. Y un tema súper interesante. Nosotros los anestesiólogos, como lo dijiste en la apertura, a veces somos eso, el gran desconocido. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos al paciente es minutos antes de realizar una intervención quirúrgica. Esto no debería ser así y hay parámetros y hay cosas que realizar antes. Claro, si es una emergencia ya cambia todo, pero cuando son pacientes que van a cirugía electiva, nosotros debemos conocer al paciente, hacer una consulta preanestésica o una evaluación preanestésica. Así se van a minorar todos o aquellos riesgos que pueden conllevar tanto alguna comorbilidad o alguna enfermedad previa que presente el paciente, como las consecuencias que puede ser la administración de los diferentes tipos de anestesia. Bueno, eso es interesante porque tal cual como usted lo dice, doctor, de verdad que sí. Nos encontramos, por cierto, en la oficina de la presidencia de mi querida amiga la doctora Marianela Bermúdez. Agradezco por esa gentileza. Doctor, eso es en cuanto a ese desconocimiento y a ese misterio, entre comillas, del anestesiólogo, ¿no? Pero, ¿cómo define usted, ya desde su experiencia, el tema de la anestesiología? ¿Cómo lo define? La anestesia o la anestesiología es una rama de la medicina, sí, que va a encargarse de dar todas las herramientas necesarias y aplicarlas a un paciente para que no sienta dolor al momento de una intervención quirúrgica o de un procedimiento diagnóstico, un procedimiento terapéutico, una toma de biopsia, etcétera, etcétera. Nosotros los anestesiólogos nos encargamos de eso,
de que no exista dolor. Aparte de eso, doctor, yo creo que si hay alguien dentro de un quirófano en un momento determinado de una intervención quirúrgica que juega un papel fundamental para llevar el control, el anestesiólogo. Eso es correcto. O sea, es decir, cualquier cosa que pueda pasar allí pues está supeditada en un momento determinado, claro, salvo algunas excepciones, pues a lo que es el verdadero control que tiene el anestesiólogo. Pero le hago una pregunta. La anestesiología ha ido avanzando muchísimo, la anestesia como tal, ¿no? Los tipos de anestesia, etc. Eso vamos a hablar ahorita. Si alguien, por ejemplo, en un momento determinado se va a hacer una gastroscopia, una colonoscopia, que llevan un tipo de anestesia diferente, ¿debería estar un anestesiólogo allí? Sí, todo procedimiento donde se utilice medicamentos anestésicos tenemos muchos. Voy a nombrarles los más utilizados para sedación, que es este caso de una videogastroscopia o videocolonoscopia o una toma de muestra o un legrado. Debe estar presente el anestesiólogo, porque el anestesiólogo es el que conoce cuáles son las implicaciones a que va a conllevarse en ese paciente la utilización de un medicamento anestésico. Muchos de estos medicamentos pueden causar depresión respiratoria. Y si tú estás trabajando como médico y no estás utilizando un anestesiólogo, tú no vas a poder prevenir la complicación que se presenta desde el punto de vista respiratorio. Eso lo tiene que hacer es el anestesiólogo. Todo procedimiento, lo repito, que lleve medicamentos anestésicos debe estar manejado por el anestesiólogo. Doctor, eso es un poquitico así, ya llevándole el criollo aquello de que dice de que zapatero a su zapato, ¿no? Eso es correcto. Le hago esta pregunta, doctor, porque también es bueno que entiendan nuestros televidentes, pues que la idea de esto es también un poco de tranquilidad. O sea, por cierto, yo quiero saludar a todo el gremio médico y de manera especial también, por cierto, al doctor Tato, que también es anestesiólogo. Correcto. Saludos a Tato. Saludos a Tato. De Cabima. Cabima tiene extraordinarios médicos en todas las ramas. Y qué decir del Zulia, ¿no? Esto lo digo, doctor, porque la gente tiene mucho nervio a veces, ¿no? Y se necesita generar esa tranquilidad y esa serenidad que no es, vamos a decir así, ficticia, sino verdadera. Está en buena mano. Esto lo digo a propósito. Hice la pregunta ahorita porque ¿qué tanto ha cambiado, doctor, la metodología? No tanto la metodología, sino los tipos de anestesia. Antes eran anestesia un poco más dura, ¿no? Ahora hay anestesia un poco más suave. Correcto. ¿Qué tanto ha cambiado esto con el tiempo? Bueno, gracias a Dios que con el avance de la ciencia y la tecnología se tienen medicamentos anestésicos que pudieran ser considerados como la utilización de anestésico ideal. No existe ningún anestésico ideal. ¿Por qué? Porque el anestésico ideal tiene que tener algunas características y no existe uno que las cumpla todas. Ejemplo, que no libere histamina. La histamina lo que va a producir es alergia en algún paciente determinado. Que no produzca depresión cardiorrespiratoria, y la mayoría uno de los medicamentos que más utilizamos puede conllevar a depresión respiratoria o cardiorrespiratoria. Que en la inyección no duela. Muchos de los medicamentos, para ser preservados de estos medicamentos anestésicos, necesitan conservantes que cuando se inyectan en la vena van a producir mucho ardor. Pero con el avance tenemos medicamentos más puros, o medicamentos que van a ir como que al avance de esto, de que sea un anestésico ideal. Con respecto a lo que me dijo ahorita, doctor, aquí le traigo, esto no es mío, esto es de una abogada, se llama María Salazar, ella es anestesiólogo y abogada. Y ella dice, el anestesiólogo induce al paciente a un estado de indefensión. El paciente está indefenso, claro, con cualquier tipo de anestesia, bien sea sedación, anestesia locorregional, llámese peridural o raquidia, o por supuesto con anestesia general. Por tanto, el anestesiólogo tiene la obligación de defenderlo en todo momento contra cualquier peligro. ¿Cuáles son los peligros que se presentan? Los que acabo de decir. Que el paciente sea alérgico a algún medicamento, alguna reacción anafiláctica, ¿ok? Que el paciente tenga algún trastorno cardiovascular, que vaya a ser una depresión cardíaca o respiratoria. Entonces, yo como anestesiólogo tengo que defender como un abogado, claro, a un cliente, tengo que defender en ese momento de indefensión a mi paciente. Y hay algunos términos, que ahorita vamos a hablar de eso, doctor, algunos términos legales incluso en ese sentido, ¿no? En el marco de lo que usted está hablando, ¿no? Ya que habla de abogado. Doctor, ¿qué criterios se utilizan
ya usted como anestesiólogo, o qué criterio utiliza para saber qué anestesia aplicar en un momento determinado? O sea, ¿cuándo se utiliza una u otra, la general, la raquídea, etcétera? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en ese sentido? Correcto. Primero que todo, la evaluación del paciente es sumamente importante y el consentimiento del paciente de querer recibir esa anestesia. Nosotros como médico anestesiólogo sabemos cuál es la anestesia ideal para cada paciente, pero si el paciente se denega a recibirla, eso es una que no la podemos hacer, claro, porque nosotros desde el punto de vista legal debemos llenar los consentimientos informados. Y ahí entramos, por cierto, de una vez podemos hablar de eso. Correcto. El tema de legal, ¿no? Hay temas legales para efectos de esto. El paciente, pues allí manifiesta su voluntad. Su voluntad o su denegación. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la cirugía que se va a realizar, si es una cirugía, ejemplo, de miembros inferiores o una cesárea, se le da anestesia conductiva, que se divide en peridural y raquídea. Estas son las anestesias que se van a utilizar como quien dice los cirujanos, o como decimos nosotros, mira, de aquí para abajo vas a estar dormido, va a estar el paciente arriba consciente. A veces hay pacientes que son muy inquietos, que son muy ansiosos, y nosotros utilizamos medicamentos para quitar esa ansiólisis, para que en el transoperatorio se queden súper tranquilos. Pero un paciente que me diga, mira, yo le temo, yo no puedo, y que la ansiólisis no se le quite con nada, ese paciente tiene que ir con anestesia general. Entonces, por eso es importante previa esa valoración antes de la cirugía para llegar a un acuerdo con ese paciente. El paciente tiene el derecho de escoger junto con su médico anestesiólogo la técnica de anestesia que más le convenga. Eso sí es importante, doctor, incluso que lo sepan todos los que nos ven a través del fabuloso mundo de las redes sociales. El paciente tiene derecho a escoger, y por eso hablamos ahorita de los términos legales. Legales, correcto. Nosotros tenemos acá una certificación de ISO 9000 donde se tocan esos aspectos. Nosotros tenemos registros, nosotros tenemos Cherlit. A través de la Organización Panamericana de la Salud hay un Cherlit donde vamos a tener elementos de entrada, elementos de pausa y elementos de salida. Todo paciente que entra a quirófano tiene que ser identificado por su nombre y su apellido. No es el paciente que van a operar de la vesícula, no es el paciente que van a operar del tiroides, es el paciente, ejemplo, José Antonio Reyes tiene tantos años de edad, la intervención quirúrgica va a ser esta, el médico va a ser este. Una vez que nosotros identificamos a ese paciente, que seleccionemos la técnica anestésica junto con este personal, viene el elemento de pausa, que es cuando ya el paciente entra en sí a quirófano, donde va a jugar importancia no solamente el anestesiólogo, sino la enfermera circulante, que va a ayudar al anestesiólogo a preparar todo lo que es el material para aplicar la anestesia correspondiente. Y por supuesto, en ese periodo de pausa tenemos que identificar junto con el cirujano, otra vez nuevamente al paciente, la intervención que se le va a realizar. Si se prevé o se tiene previsto pérdida sanguínea, si tenemos banco de sangre al lado, porque después nos vamos a dar carrera. Tenemos que tener todos los elementos amarrados. Y los elementos ya de salida, cuando ya el paciente esté intervenido, recuento de gasas y compresas. Eso lo hace el instrumentista, que es el encargado de pasar todo el instrumental y todo el material médico quirúrgico al cirujano, y la circulante. Y por supuesto, nosotros también estamos allí pendientes, porque no podemos cerrar una cavidad donde el instrumentista te diga falta una compresa. Eso no lo podemos hacer. Entonces son elementos que tenemos allí en quirófano, y eso nos valió a nosotros una certificación de ISO con fondo norma. Entonces vienen también los elementos legales de lo que estábamos conversando, donde el paciente va a firmar la autorización para el tipo de anestesia que se le va a aplicar y el consentimiento que él le da al médico cirujano para realizar la intervención quirúrgica. Doctor, allí en todo esto que usted está planteando, ¿no?, se habla de una evaluación previa. Correcto. Porque si es verdad, en oportunidades se conoce al anestesiólogo casi al momento de la cirugía. Correcto. Y aparte de que ya cuando se está dentro de un quirófano, por supuesto el médico está transformado por completo, ¿no?, con todo lo que es propio del ambiente de quirófano. Correcto. Esa preparación previa desde el punto de vista de la anestesiología, del anestesiólogo, ¿en qué consiste, doctor? O sea, en consultas, etcétera. Sí, correcto. La preparación previa, el médico anestesiólogo tiene que evaluar
todo lo que se le solicita a un paciente como rutina preoperatoria. Ojo, esto es en el paciente que va a ser sometido a cirugía electiva, que son cirugías programadas. Allí se piden una batería de exámenes que nosotros vamos a revisar, la hemoglobina, cómo tiene la cuenta blanca, la fórmula, el recuento plaquetario, fibrinógeno, tiempos de coagulación, HIV, BDRL, glicemia, urea, creatinina y por supuesto la evaluación cardiovascular, que es sumamente importante. El cardiólogo, antes de que uno haga la evaluación preanestésica, tiene que darle el visto bueno al paciente que si está apto para dicha cirugía. Hay otros pacientes con condiciones especiales, como aquellos que van a recibir una cirugía laparoscópica, donde el cirujano insufla aire en la cavidad abdominal, que se debe pedir una evaluación de un neumonólogo para que haga la espirometría. Claro. Entonces, son cosas que uno tiene que evaluarla, tiene que revisarla, para que así nosotros vamos seguros a la cirugía. Si hay algo que corregir, se corrige. Si hay anemia, se corrige la anemia. Si es un paciente diabético, se corrige el estado metabólico de ese paciente. Si hay alguna alteración de los tiempos de coagulación porque el paciente amerita antiagregante o anticoagulante, hay pacientes que se le debe retirar antes. Hay ahorita protocolos que dicen cuánto tiempo se va a retirar y se mide el riesgo-beneficio de seguir utilizando esos antiagregantes o anticoagulantes. ¿Por qué? Porque esto lo que va a convertir es la sangre más liviana y en el momento de la intervención el paciente va a sangrar, pero si es un paciente que está infartado y que el cardiólogo te diga, no puedes dejar de darle el antiagregante anticoagulante, ¿ves? Y es una emergencia, eso se tiene que seguir, el paciente tiene que seguirlo tomando. Es como, por ejemplo, el caso, doctor, del paciente que tiene indicado utilizar, por ejemplo, la aspirina. Correcto, ese es el antiagregante. No, el antiagregante, sí. No. Ahora, doctor, en esto que es tan interesante, de verdad que interesante programa, a efecto de cuando usted está en esa evaluación previa, en la parte clínica, usted también ve al paciente, del consulta clínico. Correcto. Allí también usted puede observar, usted, por supuesto, en razón de la experiencia, ya la pericia que da, ya la experiencia como tal, si esa persona cumple con los requisitos para una u otra anestesia en razón del estado psicológico, emocional de la persona al momento. ¿Sí es factible eso ahí? Sí, correcto. Nosotros jugamos un papel importante por eso. En la consulta preanestésica uno trata la ansiólisis, uno le dice al paciente, mira, trata de esta noche comer hasta esta hora, porque en los pacientes que van a ser sometidos a cirugías electivas tiene que llevar un ayuno de cierto tiempo, ayuno que puede ir desde las 8 hasta las 10 horas, otras veces hasta 12 horas de ayuno. Se evalúan todo lo que tenga que ver con la vía aérea del paciente. Si yo veo que el paciente va a ser intervenido, ejemplo, una mujer que vaya a ser intervenida de una histerectomía abdominal y ella me dice, no doctor, yo no me quiero dejar colocar la raquidia o la peridural, yo evalúo la vía aérea de esa paciente y si esa paciente tiene ciertos predictores de vía aérea difícil, yo tengo que convencer a la paciente de utilizar su columna para aplicar la anestesia. Así como nosotros evaluamos la vía aérea del paciente bajo ciertos criterios, también evaluamos la columna del paciente para ver si va a ser una anestesia fácil o una anestesia difícil, claro, en la canulación del espacio, bien sea peridural o el espacio raquídeo, claro, dependiendo del tipo de anestesia que se le va a dar. Entonces uno allí entra con la parte del manejo de la ansiólisis, colocándole estos medicamentos. Mira, tómate un alprazolam, tómate un lexotanil la noche antes, exacto, tranquilizante. Y también juega mucha importancia que tú le des confianza a tu paciente. Supuesto, cuando tú le dices al paciente, mira, yo voy a ser tu anestesiólogo, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar solo durante la cirugía, ese paciente, te aseguro que tienes ganado por lo menos un 40-50% de bajar la ansiedad. De eso no tengo yo duda, doctor, que es así. Usted tocaba algo, doctor, que es interesante, y es el hecho de que dentro de lo que es la preparación previa a una cirugía, hay ese tipo de ayunos, ¿no? Prolongados, producto, por supuesto, a lo que va a ser sometido y dentro de eso la anestesia. Correcto. Y cuando un paciente llega de repente con un trauma repentino, un choque, un golpe, una cosa, y tiene que ser, pero de inmediato, ingresado al pabellón, como se le dice, a cirugía,
¿Qué criterios se utilizan para efecto de lo que es el tema anestésico, doctor? Tomando en consideración que no da tiempo de nada. No da tiempo de nada. Cuando son emergencias, hay tiempos de prepararlo en la emergencia. Tenemos médicos especialistas emergenciólogos que preparan al paciente antes de que se vaya al quirófano. Se le realizan los exámenes previos y lo dice la Asociación Americana de Anestesiología. Todo paciente que llegue a una emergencia con algún traumatismo que sea para cirugía, tiene que ser considerado como estómago lleno. Así no haya comido, nosotros no sabemos, porque llegó con un trauma. El paciente te puede decir o puede tener alguna alteración de la conciencia y no te va a responder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, el médico que está allí de guardia, colocar una sonda nasogástrica para tratar de evitar la regurgitación de algún líquido o alguna comida sólida que tenga el paciente en su estómago. Nosotros como anestesiólogos hacemos lo que se llama, cuando es anestesia general, que generalmente cuando son traumatismos graves, el paciente va a estar sometido a anestesia general, el paciente se le da una secuencia de inducción rápida para dormirlo, para intubarlo, sin darle mucha ventilación, porque le estamos dando ventilador y puede que el abdomen, que el estómago se le infle más, y eso lo que produce es contraproducente, pues. Puede producir regurgitación y vómito y broncoaspiración de ese paciente. Entonces, todo paciente que llegue a la emergencia para quirófano, que llegue con algún traumatismo, debe ser considerado, como lo dije anteriormente, con estómago lleno. Y necesario, o sea, se va de lo peor a lo menor. Así es. Para prevenir, ¿no? Eso es correcto. Doctor, ¿alguna recomendación? Fíjese, no recomendación. Antes de la recomendación, yo quiero que usted, como especialista en esto, diga un poco cuáles son las sintomatologías, ¿no?, post-anestésicas, ¿no?, que se pudiese sentir. Hay gente que dice de repente, no, quedé con un dolorcito de cabeza, no, quedé con tal cosa, o quedé con un mareo. O sea, un poco escuchar de parte de usted cuáles son esas digamos nosotros, reacciones post-anestésicas que son generales, pero que son pasajeras, por supuesto, en un momento determinado. Correcto. Mucha gente dice que con la anestesia conductiva, que sea peridural o raquídea, dice, mira, me duele, tengo dolor en la zona que me punzaron la columna. Y bueno, sí, porque estamos llegando a un espacio que nosotros lo estamos haciendo de forma no visualizada directamente, sino que lo estamos haciendo por la pericia que tenemos a través de la palpación de los espacios intervertebrales. Entonces, lo primero que dicen es eso. Después que me dieron la anestesia raquídea o peridural, me duele la columna. Puede parecer, pero esto no es por largo tiempo. Puede durar unos días. En ocasiones, sobre todo con la peridural, que es una aguja un poco más gruesa que la raquídea, se puede lesionar un poco la parte de los núcleos pulposos que se encuentran entre las vértebras, y el dolor es un poquito más persistente, pero con tratamiento eso cede. La cefalea pospunción se presenta después que uno da anestesia raquídea. Es muy frecuente verla en las mujeres que dan a luz, que le hacen cesárea, que a los 2 días me llegan, mira, me duele la cabeza, no me puedo levantar. Eso tiene unas características que las describen. Y eso podemos utilizar 2 opciones. Uno, tratamiento médico farmacológico y medidas generales. Y en los casos que la cefalea es insoportable, que ya está dando al paciente problemas, que tiene fotosensibilidad, que a veces tiene náusea, que tiene vómito, no se puede levantar de la cama, utilizamos lo que se llama el parche hemático, que es sacar sangre de la misma paciente o del mismo paciente, porque puede ser también un paciente hombre, y se le inyecta, se le hace una peridural y se le inyecta esa sangre en el espacio peridural, y eso se llama parche hemático. Otras complicaciones que puede presentarse en el postoperatorio inmediato con anestesia general es confusión, que el paciente, por supuesto, está dormido. Nosotros inducimos un coma medicamentoso, y el paciente se despierta y va a estar confundido: ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? Sin embargo, eso se va recuperando inmediatamente. Con el tubo endotraqueal puede haber dolor en la garganta. La gente dice, bueno, pero eso uno con enviarle algún medicamento, unas gárgaras con tantún, o que simplemente te toma una pastillita de la farcaína, eso le alivia el dolor, y eso son cosas pasajeras.
Ya, doctor, y lo importante de todo esto es que después de todo esto, valga la redundancia, con la ayuda de Dios Todopoderoso y estos instrumentos que son ustedes, que les ha dado esta extraordinaria vocación de ser médico y sobre todo especialista en diferentes ramas y ramas tan delicadas como esta, viene la mejoría, viene la tranquilidad. Eso es correcto. Son cosas momentáneas, ¿no? ¿Algunas recomendaciones, doctor, que usted pudiese dar para ir terminando, cerrando el programa, para la paz, la tranquilidad y un poco para aminalar aquellos estados de ansiedad de un paciente que ahorita pueda estar de repente ya dispuesto, pues de repente puede estar ya preparándose para algún evento quirúrgico en cualquier parte de aquí, de Cabima, del Zulia, de Venezuela o del mundo? Para todas partes del mundo es válido. Cada vez que usted vaya a ser sometido a un acto anestésico, pida a su anestesiólogo, conozca a su anestesiólogo y dígale cuáles son sus dudas y sus temores ante recibir una anestesia. Él está en la capacidad y está en el deber de aclararle todo lo que usted le pregunte, porque así usted va a estar más seguro. Hasta yo si voy a ir a un quirófano, yo lo primero que voy a preguntar quién es el anestesiólogo, porque uno está metido en este medio, uno sabe cómo es todo, y el anestesiólogo es el que está comandando el timón de ese barco. Así es, doctor. Yo de verdad agradezco a Dios Todopoderoso esta oportunidad que nos ha dado de hacer un nuevo punto de vista. Agradecerle, doctor Gustavo. De verdad que agradecer infinitamente, porque yo creo que es en lo particular primera vez que hago un programa con respecto a esta rama de la medicina tan interesante, importantísima y delicada, como todas, ¿no? Pero esta delicadísima. Pedirle a Dios que les dé mucha sabiduría a ustedes. Agradecerle a la doctora Bermúdez pues, por la gentileza de darnos nuevamente la oportunidad de acá de la clínica, saludar a todo el personal de la clínica y decirle a todos, primero confiemos en Dios Todopoderoso, ¿no? Así es. Y los médicos, para eso se prepararon. Y reiterarles pues que no van a estar solos, también acompañados y por supuesto con la ciencia 100% allí, para efecto puede que todo salga de la mejor manera posible. Así que bueno, agradecido, muy agradecido, doctor. Gracias por la invitación. Estaremos pendientes pues con otro punto de vista. Así que Dios les cuide y les bendiga a todos. Muchas gracias, doctor.